Bienvenidos una vez más a Camino de Fe en Contexto, este espacio donde buscamos estudiar las Escrituras tratando de acercarnos a su contexto original. En el estudio de hoy vamos a analizar una palabra que se encuentra dentro del primer versículo de toda la Biblia, una palabra que al estudiarla en el idioma hebreo nos permite descubrir que puede tener distintas traducciones dependiendo del contexto en el que se utiliza. Para ello, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 que dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Tradicionalmente, este versículo se traduce como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un dato interesante es que este versículo contiene varias palabras en hebreo que son importantes y que iremos analizando en futuros estudios dentro de este canal. Pero el día de hoy nos centraremos especialmente en estudiar la palabra en hebreo que se suele traducir como Dios. Esta palabra es Elohim. Lo primero que debemos de saber es que la palabra Elohim en hebreo tiene una forma que normalmente se utiliza para expresar que algo es plural. Y esta forma es añadiendo la terminación im al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra Melech significa rey en singular, pero la palabra Melahim significa reyes en plural. La palabra Malach significa ángel en singular, pero la palabra Malahim significa ángeles en plural. La palabra Sefer significa libro en singular, pero la palabra Sefarim significa libros en plural. De esta manera vemos cómo las palabras que terminan en im suelen expresar pluralidad. Siguiendo esta misma regla, la palabra Elohim, por su terminación, tiene forma plural. Sin embargo, cuando leemos Génesis 1.1, vemos algo que llama mucho la atención. El texto dice: Bereshit bara Elohim. La palabra bara significa creó y está en singular. Si el texto hubiera querido expresar la pluralidad en esta frase, también en el verbo tendría que haber usado una forma plural, como por ejemplo la palabra barú, que significa crearon. Pero el texto no dice barú, sino que dice bará, y la palabra está en singular. Por eso, aunque la palabra Elohim tiene forma plural, en este versículo se entiende como singular y se traduce correctamente como Dios creó. Ahora bien, la palabra Elohim aparece miles de veces en la Biblia hebrea y no siempre se traduce de la misma manera. Dependiendo del contexto, puede referirse al Dios único o a dioses paganos. Otras veces hace referencia a seres espirituales o incluso a jueces terrenales. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 leemos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí la palabra que se traduce como dioses es la palabra Elohim. En este caso, el contexto no está hablando del Dios creador, sino de otros dioses o de dioses falsos que las naciones adoraban. Por esa razón, los traductores entienden que aquí la palabra debe expresarse en plural. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 8, versículo 5, donde leemos: Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. En este versículo, la palabra que se traduce como ángeles corresponde a la palabra Elohim. Esto ocurre porque el texto habla de seres superiores al hombre, pero no está haciendo referencia al Dios único y creador. Además, en la antigua traducción griega, conocida como la Septuaginta, este pasaje fue traducido usando la palabra griega angeloi, que se traduce al español como ángeles. Por esta razón, muchas traducciones posteriores siguieron esa misma idea de traducirlo como ángeles. Pero en realidad, en este caso, la palabra Elohim podría hacer referencia a los seres espirituales en general. Otro pasaje donde encontramos esta palabra se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 22 versículo 8, donde dice: Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. La palabra que aquí se traduce como jueces es la palabra Elohim. Esto se debe a que en el pueblo de Israel los jueces ejercían justicia en nombre de Dios, y por esa razón el texto hebreo usa la palabra Elohim para referirse a ellos, no porque fueran dioses, sino porque actuaban como representantes de la autoridad divina. Por eso, en este contexto, los traductores entienden que la mejor forma de expresar el sentido del texto es traducirlo como jueces. Al ver estos ejemplos, podemos notar algo muy importante. La palabra Elohim no cambia, lo que cambia es el contexto en el que aparece. Según el contexto, puede referirse al Dios único, a dioses paganos, a seres espirituales o a jueces. Por eso, los traductores no eligen una palabra al azar para traducir el texto, sino que estudian el sentido del pasaje para expresar correctamente lo que el texto hebreo quiere comunicar. Esto nos muestra la importancia de estudiar las Escrituras teniendo en cuenta el idioma original y el contexto.
porque una misma palabra puede tener diferentes sentidos dependiendo de cómo se esté utilizando. Y ahora quisiera compartir con ustedes una reflexión general de lo que hoy hemos aprendido. Estudiar el idioma original en la Biblia no cambiará nuestra fe, pero sí nos ayuda a comprender con mayor claridad lo que el texto realmente quiere decir. Muchas veces leemos una traducción y pensamos que siempre significa lo mismo, pero al estudiarla con más detalle descubrimos que el mensaje puede ser más profundo de lo que parece. Por eso es importante no solamente leer la Biblia, sino también analizarla y escudriñarla. De esta manera podemos acercarnos con mayor respeto y mayor cuidado al mensaje que Dios quiso transmitir desde el principio. Esa es justamente la propuesta que queremos compartir en este canal, y para seguir aprendiendo más de la Biblia, los invito a seguir acompañándome en este camino de fe en contexto.